yo soy Adriana Gil Rodrigo y vengo a presentaros una publicación que lleva por título Capacidad diagnóstica de la ecografía pulmonar en pacientes con COVID-19, que surge con el objetivo de buscar una herramienta de detección precoz en ese amplio porcentaje de pacientes que desarrollan una enfermedad COVID-19 de forma no severa, algo que ya la bibliografía asiática, estadounidense y los casos que vamos viendo cada semana en los informes del Ministerio, pues queda realmente reflejado. Disponemos a día de hoy de varias herramientas de exploración y la ecografía pulmonar debería de ser un pilar complementario en esta valoración, porque ya desde años atrás hay mucha bibliografía que respalda el uso de esta técnica para el diagnóstico de la neumonía. Neumonías bacterianas e incluso neumonías virales que podemos aplicar en el caso del SARS-CoV-2. Nuestra hipótesis fue que la ecografía pulmonar integrada en la valoración de pacientes no críticos con sospecha podría mejorar el diagnóstico precoz frente a otras técnicas empleadas. Y el objetivo principal fue evaluar el rendimiento diagnóstico de la técnica en pacientes con sospecha de afectación pulmonar y sin alteraciones evidentes en las radiografías torácicas que habitualmente hacemos y evaluadas por expertos. Pretendimos, además, describir los signos ecográficos más frecuentes y poder estudiar su distribución a nivel pulmonar. Planteamos un estudio observacional con análisis transversal en el que incluimos los pacientes que consultaron en urgencias entre marzo y abril del 2020 con patología respiratoria sospechosa de COVID. Todos ellos fueron mayores de 18 años con síntomas leves moderados, se les extrajo una PCR y fueron sometidos a radiografías que fueron informadas por radiólogos como normales o poco concluyentes. Excluimos todos los pacientes de los que no teníamos datos de historia clínica en estado severo de afectación o con patologías pulmonares que pudieran dificultarnos la interpretación ecográfica. Fueron sometidos a una exploración ecográfica en el momento de la toma del aspirado, evaluando 13 áreas por un ecografista experta y con una sonda pues, con las características que aquí os expongo. Todas aquellas imágenes que generaban discrepancias fueron grabadas y sometidas a una evaluación por 2 expertas externas. Finalmente llegamos a incluir 58 pacientes, de los cuales ecografías compatibles con COVID-19 se detectaron en un 56,6% y el 81,8% de estos pacientes obtuvieron resultados positivos a las horas de la PCR, porque para entonces las pruebas que hacíamos tardaban unas cuantas horas más. A destacar de estos resultados que ninguno de los pacientes con pruebas positivas en el exudado mostró hallazgos ecográficos compatibles con normalidad. Y esto finalmente nos lleva a generar datos como los que veis. El diagnóstico mediante ecografía pulmonar clínica, comparado tomando como referencia la prueba del exudado, llegó a alcanzar una sensibilidad del 92,6% y una especificidad del 85,2%, con valores predictivos y razones de verosimilitud como las que veis en la pantalla. Estudiando la muestra y las características de esta, vemos que la mayoría de los pacientes tienen una mediana de 44 años y todos, coincidiendo con series publicadas de otros países, consultaron más frecuentemente por disnea y tos. Y en el análisis comparativo, pues, según los resultados de PCR, sí que se muestra una asociación estadísticamente significativa con los hallazgos compatibles ecográficos con COVID-19. Ahondando un poco más en los hallazgos ecográficos, y me gustaría que pudierais ver los vídeos, pero bueno, no es posible, coincidimos con los trabajos de otros grupos, sobre todo italianos, a la hora de evaluar los hallazgos ecográficos. Nos basamos en el score propuesto por Gino Soldati, del Hospital de Lucca, en Italia, y coincidimos con ellos en que la afectación es predominantemente posterobasal y posterior media, encontrando uno de los signos más característicos, que son las líneas B confluentes y el patrón de consolidación subpleural, que podría correlacionarse con ese patrón en vídeo ilustrado que es capaz de ver la tomografía computerizada. Fue publicado hace unos meses, se trata del primer estudio descriptivo en España sobre el empleo de esta técnica en pacientes no críticos para la detección precoz. Sí que es verdad que tiene algunas limitaciones, como son la selección de la muestra, ya que son pacientes que por entonces vivíamos una situación de confinamiento total y no consultaban prácticamente en urgencias. Mucha de la patología respiratoria se achacó a la COVID-19. Es una técnica, de momento, únicamente son datos tomados de este centro y es una técnica operador dependiente, y somos conscientes de que lo ideal es comparar con el gold estándar, que en este caso es la tomografía, pero por razones logísticas y de indicación clínica no se pudo someter a estos pacientes a esta exploración. Sin embargo, pues consideramos que es importante detectar la afectación temprana en estos pacientes que, aunque desarrollan síntomas leves, son
tienen un potencial grado de infectividad. Es una técnica que además de eso se puede aplicar en muchos niveles asistenciales, como son las residencias de ancianos, los domicilios, los hospitales de campaña, los centros de salud. Es una técnica barata, dinámica, accesible y que puede incluso limitar la exposición del personal sanitario y de la trazabilidad del enfermo y las transferencias, además de limitar la radiación. Son pacientes que han sido sometidos incluso a radiografías torácicas diarias, a veces varias durante el día, y que es importante que consideremos el uso de la técnica. Somos conscientes también de que hacen falta más estudios que correlacionen con los hallazgos de la tomografía y que incluso estudien el valor pronóstico para integrarlo en los protocolos asistenciales, que en muchos otros centros ya es así. Y puedo adelantar que a día de hoy hemos conseguido colaborar con otros centros a nivel español para intentar buscar, porque sí que existe correlación e incluso cierto valor pronóstico para alguno de los scores hasta la fecha descritos. Muchas gracias.